Salud y Belleza, el podcast que explora la salud y la belleza desde la perspectiva de los expertos. Acompaña a Claudia Alcalá y a sus diferentes invitados e invitadas y dile aló a tu salud, dile aló a tu belleza. Aló, bienvenidos a su podcast de salud y belleza. El día de hoy vamos a hablar de un tema de salud emocional que es tan importante como la salud física, incluso quizás hasta más. Y vamos a hablar de la violencia sutil. Para eso tenemos a Adriana Navarrete, que es psicóloga, especialista en terapia sistémica, en tanatología y temas relacionados directamente con la violencia. Bienvenida Adriana, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por la invitación. Yo muy feliz de estar aquí, la verdad muy emocionada de poder compartir con ustedes un poquito de este tema. Nosotros también estamos muy contentos porque dentro de las recomendaciones que nos mandan la gente que nos escribe, este fue un tema que nos pidieron mucho y nos hablan específicamente del gaslighting. Y decidimos contigo platicar como más ampliamente de estos temas de violencia sutil. Sí, fíjate que creo que es un tema que a lo mejor se puso de moda en el sentido de que empezamos a escuchar un poquito más los términos. Sin embargo, creo que puede llegar a ser confuso pues cuando no los convertimos al español, ¿no? Los usamos como desde el término en inglés, que a lo mejor no todas las personas lo van a manejar. Pero que cuando nos damos cuenta de a qué se refieren, a qué referencia hacen, por ejemplo, el gaslighting o luz de gas, me parece que puede llegar a hacer que muchas personas se den cuenta de realmente lo que están viviendo y le den sentido a lo que han estado sintiendo. Sí, claro. Como tú dices, es un tema que se puso como de moda el término. Sin embargo, ahorita que nos platiques qué es, la gente se va a dar cuenta que es algo que realmente no es nuevo, que ha existido durante mucho tiempo. Pero bueno, vamos a empezar con el gaslighting. ¿Qué es el gaslighting? Gaslighting o luz de gas es como todas aquellas acciones de violencia emocional que hacen que la persona se sienta loca. Ahí te va a explicar un poquito mejor. O sea, la otra persona, sea mi pareja, sea un amigo, sea una amiga, etcétera, puede hacerme sentir como que aquello que yo estoy diciendo como una verdad no es verdad, que yo me confundí, que yo estoy exagerando, que no pasó de esa manera. Y entonces la persona, en este caso voy a ponerme de ejemplo yo, empiezo a dudar si efectivamente eso que sucedió realmente sucedió, a pesar de que yo pueda tener como la evidencia así como tal, puedo estar viendo, no sé, la foto de mi pareja con otra persona, ¿no? Y evidentemente dándose un beso, y entonces le pongo a mi pareja, mira, aquí está donde tú lo estás besando, no es cierto, claro que no, tú estás loca, por supuesto que no, esto no pasó, y darme 1000 explicaciones, y yo tener la evidencia así, y entonces, aunque no lo creamos, empezamos a dudar de que esto sí es verdad o no. Sí. Claro, suena difícil de creer cuando lo dices en un término, cuando lo defines, pero cuando pones ejemplos se vuelve como así, es mucho más común de lo que creemos. Sí, súper común. De hecho, como es un tipo de violencia muy sutil, pasa muchas veces desapercibido. Entonces la persona puede empezar a sentirse, justo como te digo, loca, ¿no? Es que si estoy bien mal, a lo mejor yo soy la exagerada, yo soy la que si soy bien tóxica, ¿no? Yo soy la que se está imaginando cosas y empieza a dudar de sí mismo. Y ojo, porque ahí está justo la violencia, lo más grave de este tipo de violencia, que empiezas a dudar de ti. Claro. Mira, a mí me tocó ver este caso en el COVID. Una persona que decía, híjole, es que me duele la cabeza, me duele esto, me duele tal. Y estábamos en el marco del COVID y su pareja le decía, estás loca. Y verdaderamente decía, es que es muy difícil ver en qué punto sí es, te estoy aterrizando y en qué punto es, te estoy violentando. ¿Cómo puedo yo definir o darme cuenta de si verdaderamente me estás diciendo, oye, Claudia, estás exagerando? O me estás tratando de hacer, incluso sin saberlo, este gaslighting. Porque la forma en la que se hace, la intención de generar violencia tiene que ver con minimizar a la otra persona, con seguir teniendo cierto poder. Entonces, generalmente el gaslighting se hace cuando son descubiertas las personas en una mentira, en una situación que les incomoda, etcétera. Entonces te hago sentir, o sea, es como luego decimos, ¿no? Te volteo la tortilla, o sea, ahora te lanzo la pelotita a tu cancha porque yo no quiero asumirme responsable. Creo que ahí es donde podemos diferenciar entre si me está diciendo de verdad, a ver, Claudia, estás como exagerando, creo que no tienes dolor de cabeza, pero a ver, en este tipo de cuestiones, en específico en ese ejemplo, yo diría, ¿quién va a saber más si tengo dolor de cabeza o no que yo misma?
Claro. O sea, ¿cómo va a venir alguien a decirme que no lo tengo, no? ¿Cómo va a venir alguien a decirme que no está sucediendo esto si aquí tengo toda esta evidencia clara de que esto está sucediendo? O que sucedió así, también esto pasa. Una pelea, una situación, una circunstancia que se dio, una situación específica, y luego, no, pero eso no pasó. No, sí, pero hasta tu mamá te dijo que tal y esto y esto. No, no es cierto. Y entonces uno empieza como, ay, sí me habré equivocado yo, me habré confundido. No, pero yo me acuerdo que yo le dije, que ella dijo, que a tal hora, que tal esto y esto. Pero no, es siempre como negar esa realidad. Claro, yo recuerdo hace mucho tiempo cuando estaba en la universidad y tenía una pareja, me pasaba mucho. Decía, oye, está pasando esto. Y yo revisaba antes de hablar con esta persona y decía, no, sí, estoy en lo correcto por A, B, C, D. Y después de la conversación decía, en el momento me convencía, pero una vez que yo volvía a estar como en frío, decía, no. ¿Cómo es que llegamos a la conclusión B si yo tenía mi caso estructurado en la parte A y pues, tengo la razón? Pero había el momento en el que dudaba. Sí, y justo es esto, y como va haciendo, haz de cuenta, imagínate que es como una espiral, ¿sí? Y en esta espiral, yo cada vez que voy cayendo como en el, no sé, que voy dudando un poquito de mí, cada vez esta espiral va como haciendo más hueco, ¿no? Entonces me voy creyendo más que sí estoy loca, que sí efectivamente, o loco, ¿verdad? Sí efectivamente yo estoy exagerando y no es cierto lo que yo vi. Claro. Y te digo, ve el nivel de violencia, porque entonces dudo de lo que yo misma estoy viendo en mi realidad. Sí, mira, yo tengo una duda de a qué personas, o sea, cuál es el contexto para que verdaderamente me pueda afectar, o sea, ¿le afecta a todos o tiene que haber como cierta inmadurez? Porque yo estoy poniendo un ejemplo universitario, donde estás como una muy joven, muy vulnerable. Entonces, ¿cuál es el contexto para que sí te afecte? Qué buena pregunta, porque la verdad es que justo esto a veces hace que la gente se sienta muy culpable de haber vivido algo como eso, de haber permitido algo como eso. La verdad es que la violencia, como es tan sutil, yo creo que pudiera decirte que todas las personas estamos a merced de poder vivir algo como eso. ¿Por qué? Porque no va a respetar, la violencia no respeta ni edades, no respeta estatus social, no respeta absolutamente nada. La violencia se va a dar. Es más, tú puedes tener yo siempre les pongo este ejemplo a mis pacientes, les digo, tú puedes ser Miss Universo, tener el cuerpazo, la cara, la inteligencia, puedes decirme que eres Einstein, lo que tú quieras, y te puede pasar, porque no tiene que ver con que tú, eso que decías tú ahorita, la madurez, que tan entendida estás de ciertas cosas, no tiene que ver con esa, y te lo digo yo, desde mi experiencia, lo viví teniendo esta experiencia de haber trabajado estos años en ese espacio de trabajo con mujeres que vivían violencia, acompañando a esas mujeres que vivían violencia. Sí, claro, porque para los que no te conocen, bueno, es importante que les digas que duraste muchos años trabajando con mujeres violentadas. Uh-huh. Sí, con mujeres que vivían alguna forma de violencia y estuve acompañando esos procesos. Entonces podía tener yo como, digamos que todo acá en el consciente, ¿no? En el razonamiento de qué es la violencia, cómo se da, de qué manera, las formas sutiles, las formas más explícitas, y aún así poder estar expuesta, y estuve expuesta a tipos de violencia. No lo alcanzamos a ver con tanta facilidad. Claro. Bueno, por un lado, como víctima, entiendo más o menos, es decir, bueno, esta persona me está generando estas dudas sobre mi percepción, sobre mi criterio, sobre mi opinión de mi persona, mi autopercepción, etc. Pero del otro lado del victimario, ¿por qué lo hace? O sea, ¿cuál es el contexto de esa persona que siente la necesidad de hacer que tú te sientas menos o que dudes? Pues es que creo que es justo eso. Viene como de todo un espacio de violencia de la familia probablemente, del contexto en el que vivimos, de las exigencias que se nos hacen a hombres y a mujeres, y esto genera ciertas inseguridades, ¿sí? Y esas inseguridades, cuando no las sabemos manejar, nos hacen querer que la otra persona se vea menos, porque como yo me siento tan inseguro de mí mismo o de mí misma, pues entonces yo necesito hacer que la otra persona se vea menos que yo. Entonces la hago sentir menos, la hago sentir loca, la hago sentir loco. Es con esta intención de sentirme un poquito mejor. Es una muy mala gestión, desde mi perspectiva, una muy mala gestión de todo lo que yo estoy sintiendo y pensando. De mis heridas. Acuérdate que también lo platicábamos ahorita antes de iniciar aquí, o sea, es difícil que alguien vaya a terapia, apenas se está abriendo un poquito más, es difícil que alguien acuda y trabaje sus heridas, ¿sí? Y que las sane.
Porque el que lleguen a terapia no significa que ya lo sanaron, significa que ya eran unos pasos hacia allá, ¿no? Pero es sanar verdaderamente todo eso para poder entonces mirar desde un lugar diferente. Ya no me siento menos frente a esta persona, ya no la tengo que hacer sentir loca. Ok, bueno, y aquí una pregunta crucial. ¿El que está haciendo este gaslighting invariablemente tiene la intención de hacerlo o si puede ser que lo haga de manera inconsciente? Yo creo que pudiera ser que como está tan normalizado, es lo que hemos visto, o sea, no nos damos cuenta que se está viviendo así. Puede haber una parte inconsciente, sí, pero también siempre obtienes un beneficio de tratar así a las demás personas. Okay. Entonces, ese beneficio ya no es tan inconsciente porque te hace sentir un poquito más arriba que los demás. Okay. ¿Sí? Entonces, ya creo que ahí hay una parte donde sí llega un momento en el que ya no puedes seguir diciendo que como yo no me he dado cuenta, por eso lo hice. Porque de alguna manera sí creo que sabemos cuando nos estamos colocando en un lugar más arriba que las otras personas. O no creo que alguien no sepa que tú me dices aquí hay agua y yo te digo no hay agua, no hay agua, no hay agua y te lo sigo negando. Creo que sé que evidentemente hay agua y que estoy mintiendo, ¿no? O sea, que estoy intentando que tú te sientas mal. Wow. ¿Y cómo se maneja? Vamos a suponer que tú como víctima, ¿cómo lo manejas? ¿La recomendación es terminar la relación con esa persona o hay pasos o intermedios? Mira, yo creo que es una de las cosas con las que llegan con más miedo a terapia. Es que yo no quiero terminar, ¿no? Es que yo no quiero acabar con esto. A mí me parece que si responsabilizamos a quien es la víctima de que la otra persona cambie, pues ahí nos vamos a quedar años y años y años. Tendríamos que entender que la otra persona, que es la que genera ese tipo de violencia, tendría que acudir a trabajar justo lo que te decía, estas heridas que provocan que se sienta menos, que hacen que genere la violencia. Pero yo creo que, como yo siempre les digo, tú no tienes ni que tomar una decisión ya en este momento, sino más bien basado en lo que has vivido con esa persona, porque no es como que cierro la llave del agua y listo, ya no pasa el amor, o sea, cierro la llave del amor y yo ya no amo a esta persona, y entonces es bien fácil salir de aquí, listo, porque me está tratando con violencia psicológica, ¿no? Entonces creo que tenemos la libertad de elegir si quiero permanecer en esta relación o no, pero si algo yo me enfocaría sobre todo sería en qué tanto daño se ha hecho ya y qué tanto se ha logrado reparar de ese daño que se ha hecho en una relación. Sí creo que la mayoría de las veces frente a este tipo de violencia ha sido mucho el daño, muy fuerte, porque generalmente dura mucho tiempo porque es difícil de detectar. Por supuesto, y a lo mejor la gente que nos está viendo y escuchando podría pensar en una pareja o podría pensar en un amigo, pero a veces esto sucede en la familia, sí. Es decir, es la mamá, es el papá el que le está diciendo, ay, no, estás loco, no fue así, no, etcétera, etcétera. O sea, eso se da dentro del núcleo familiar, ¿esto es lo correcto? Totalmente, sí. Es en todas las relaciones, en cualquier tipo de relación, incluso con los jefes puede haber esto. Sí. De que no me lo mandaste. Sí. Te mandé el archivo, no me lo mandaste. ¿Y cómo lo sacas de ahí? Y entonces, no, tal vez si yo no se lo mandé, bueno, pero aquí está donde salió el archivo que no sé qué, sí, pero no. Okay. Y entonces, ¿qué efectos tiene en mi autoestima, en mi autoconcepto, en la manera que yo me dirijo a la persona, en la manera que la persona se dirige a mí, el poder que tiene? Por supuesto. Es que el poder es algo que al ser humano nos gusta. Uh-huh. Lo reconozcamos o no, yo creo que a todos nos gusta tener una cuota de poder. Uh-huh. ¿Cierto o no es cierto? Claro. Yo creo que el poder no es en sí malo. Sí, de hecho ni me encanta usar las palabras malo y bueno, pero bueno, vamos a ponerlo así. No creo que el poder necesariamente sea negativo. Yo creo que más bien, como lo decimos en violencia, es el abuso del poder. Okay. Sí, porque evidentemente hay jerarquías y estas jerarquías a veces pueden funcionar, ¿no? Porque dan más orden, porque lo que tú me quieras decir, ¿no? O sea, incluso en la familia, por ejemplo, los papás tienen cierta jerarquía por sobre los hijos, el problema es el abuso del poder. Ah, como soy tu papá, yo puedo hacer esto porque yo soy tu papá. Ese es un abuso de poder y ahí es cuando entra entonces la violencia. Ahí creo que es como tendríamos que alcanzar a ver que el poder no es el problema, en realidad es el abuso del poder lo que genera el problema. Claro, y dentro hay una escala de violencia. El gaslighting tiene una puntuación, está en la parte media, la parte más alta, la parte más baja. Sí, en este violentómetro está, digamos que en medio, ¿sí? Que a mí no me encanta tanto utilizar el violentómetro porque a veces pudiera hacernos pensar que, no, pues yo estoy aquí al principio, entonces mi situación no está tan grave. Y yo siempre les digo, violencia es violencia, porque tú puedes tener el nivel de violencia más bajo desde el violentómetro,
y aún así estar viviendo unas consecuencias muy fuertes o muy graves físicamente, emocionalmente y psicológicamente. Claro, y aparte supongo que no solamente es el concepto, sino la intensidad y la periodicidad. Es decir, bueno, a lo mejor me hacen gaslighting, pero no sé, a lo mejor en temas muy esporádicos, como mi opinión deportiva no es considerada valiosa, por decir algo muy ligero. Sí, exactamente. O sea, va a tener que ver con qué tan seguido, y también el violentómetro lo que sí nos puede ayudar es como identificar qué tan cerca estoy de algo tan grave como hablamos un feminicidio, ¿no? O sea, donde ya las expresiones de violencia ya se tornaron, ya no nada más es la burla, ya no nada más, y digo entre grandes comillas el nada más, ya no nada más es la burla, ya no nada más es como esto, sino ahora ya estoy en riesgo, o sea, ya me empujó una vez, ya me empujó varias veces, o me dejó encerrada, me quitó el celular y me quedé sin comunicación un tiempo, empezó a acelerar en el periférico y andaba súper fuerte y yo pidiéndole que detuviera el carro y no lo detiene. O sea, situaciones que ya te están diciendo, ok, alerta porque ya vas a este nivel de violencia. Pregunta, una persona que te hace este gaslighting, ¿puede ser que escale a otras cosas o presente algunas otras conductas o el gaslighting no es indicativo de nada más que ese hecho? Generalmente sí es indicativo de que esto va a seguir escalando de alguna manera. De hecho, para eso también usamos mucho el violentómetro, para que vayan identificando cómo de alguna manera va avanzando esto. Hay situaciones o relaciones en las que puedes durar años bajo el mismo sistema de violencia y de repente, pum, escala. Sí, pero siempre se habla pues de que en la violencia siempre va en escalada. Ok. ¿Todas las relaciones tienen violencia? No sé si tengo como la facultad de decir como tal que sí o que no. Creo que está como tan normalizado que muy probablemente sí. Nunca me gusta decir todo, nada, siempre, nunca, pero creo que es como, trato de no polarizarme pues, pero sí me atrevería a decir que sí, la mayoría, casi todas, o todas, ¿no? Así como que ya yéndome a los puntos. Claro, pero es una cuestión cultural donde, no sé, estas generaciones de tu edad y la mía, por decir algo, pues fuimos educados de cierta manera, a lo mejor con menos recursos emocionales, no digo ni financieros, sino decir, bueno, se nos educó bajo el autoritarismo y porque soy tu padre. Y entonces a lo mejor no lo alcanzamos a ver o no, y él trajo un resultado donde yo también tengo ciertas conductas que aunque no sea una mala persona, pueden llegar y rayar en la violencia. Claro, o puedo ser violenta, claro que puedo ser violenta y puedo decir si es que sí lo soy, o sea, sí he generado violencia de estas maneras. La diferencia va a ser que yo me haga responsable de ello. Sí, y creo que ahí están en todos, ¿no? O sea, es muy fácil voltear hacia allá y decir, no, es que esta relación es violenta, esta relación, sí, pero yo en dónde estoy también parada, porque también como mujeres llegamos a generar violencia desde justo esto que tú decías. En mi familia se ha vivido siempre así, se ha trabajado siempre así, entonces, si a mí siempre me dijeron que esto era color rosa, entonces yo esto lo voy a ver color rosa siempre y eso es lo que yo me sigo viendo en mi mundo, ¿no? Esto es lo normal, así es. Pero resulta que llega aquí toda esta información y me dice que, oye, espérate, es que esto no es rosa, esto es así, así, así. Entonces, como todo este cambio de perspectiva que me hace darme cuenta que hay cosas que, a pesar de ser comunes o normales, no necesariamente son positivas. Claro. ¿Cómo yo le pongo un límite o un alto a una persona que me está haciendo un gaslighting? Ahí está la parte más difícil de la violencia sutil. Porque primero tendría yo que identificar que efectivamente, soy víctima de ese tipo de violencia. Y como es tan sutil, pues duro bastante tiempo en reconocerlo. Ok, ya me di cuenta, ahora yo pensaría en acompañarme de un experto o experta en violencia, porque también si acudes a cualquier terapeuta, generalmente van a hacer que te sientas más culpable, porque como no te diste cuenta, porque no actúas, porque no hiciste, y justo en el ciclo de violencia hay una parte en la que nos impide actuar. Porque si actúo, la violencia aumenta. Claro. Sí, entonces, cuando actúan sin este acompañamiento adecuado, actúan y puede que la violencia aumente y que lo pongamos en muchísimo más riesgo. Entonces, son paso a pasito. Yo pensaría en trabajo con el autoestima, el autoconcepto. Hay como ciertas estrategias que luego yo les doy, por ejemplo, ir escribiendo lo que va pasando cada vez. Sí, recuerdo un caso muy fuerte que, si me permites compartirlo. Por supuesto. Ella nos lo compartió hace muchísimos años ya de esto, y ella decía que ella ponía, por ejemplo, la olla de frijoles a cocer, ¿no?
Y entonces la dejaba y se iba. Y entonces se iba, no sé, a doblar ropa, X. Y de repente regresaba y la olla no estaba. Y entonces, de que, oigan, ¿y la olla? ¿Dónde está? ¿Cuál olla? ¿Tú nunca pusiste ninguna olla? No, sí, es que yo puse la olla de frijoles aquí, no sé qué, y ya tiene tanto. ¿Tú nunca pusiste? ¿Estás loca? Claro que no. Y de repente se encontraba la olla de frijoles allá en el patio y lo ves, es que estás loca, o sea, tú viniste y la dejaste acá. Entonces, ese tipo de situaciones que la hicieron dudar completamente, entonces había que llevar como un pequeño diario. De que, ok, entonces a partir de ahora, no era paciente mía, era una colega, pero a partir de ahora tú vas a ir escribiendo qué haces, cómo lo haces, a qué hora lo haces y guarda muy bien ese diario. Entonces, para tú estar segura y con la certeza de que eso sí sucedió. Fíjate, es que me hace súper increíble este tema de que alguien tenga la capacidad de hacernos dudar. Claro, o sea, no lo pongo en duda, Ajá, sí. Pero me parece increíble porque de pronto el ser humano confía mucho en su percepción antes que en la de cualquier otro. Yo siempre le digo, yo doy cursos de venta y les digo, cuando tú le dices a una persona, esto es amarillo, y yo soy un experto en marketing y en colores y etcétera, etcétera, pero si lo ve verde, difícilmente lo vas a convencer. Ajá. Pero en este caso es como una excepción esa regla donde yo dejo de confiar primero en mi criterio y empiezo a confiar en el tuyo más que en el mío. Es que ahí está la clave de la violencia. Es todo un proceso de manipulación constante. O sea, y lo digo así como un círculo porque justo es el ciclo de violencia. O sea, genero esta empatía contigo, nos hacemos esta relación, nos vamos uniendo, etcétera. Y luego cuando menos lo esperas, pum, hago esto y tú dices, ¿será? No creo porque hay mucho amor, porque me ha demostrado estas otras formas que se porta así, bla, bla, bla. Entonces, eso hace que dudemos y estemos así como justo pensando de yo soy, o es él, o ella, o qué está pasando, empiezan a confundirte y aquí es donde entra la violencia. Esa confusión es como ir dándole, yo les digo, cada vez que tú te confundes o cada vez que pasas por el ciclo de violencia, tu autoestima, la manera en que te percibes a ti mismo también, o sea, el autoconcepto, va disminuyendo. Entonces cada vez se hace más difícil poder salir de ese espacio, porque cada vez que tú pasas por ese ciclo, tú vas sintiéndote menos y menos y menos y menos. ¿Se puede prevenir? Sí, yo creo que sí se puede prevenir de dos formas. Una, trabajando con quienes tenemos heridas, que te puedo decir, ahí sí me atrevo a decir, todas tenemos heridas. Y la segunda es reconociendo, o sea, aprendiendo todo esto, hablando más de esto, justo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? A que las personas se den cuenta qué es el gaslighting, cómo se hace, cómo se maneja, porque de repente me siento tan mal, porque de repente siempre traigo dolores de cabeza, gastritis, colitis, pues claro, son consecuencias de estar siempre en incertidumbre de si hice las cosas, no las hice, si estoy mal, si realmente él me está poniendo el cuerno, no me está poniendo el cuerno, si realmente está haciendo lo que me está diciendo que está haciendo, o sea, es una constante duda. Por supuesto. Bueno, ya que vimos el gaslighting, hay otra que está como muy de moda, que es el ghosting. Es cuando la gente te contacta, te escribe, ¡paf!, y desaparece. Sí. O al menos así lo percibo yo. Dinos desde el punto de vista psicológico, ¿qué es el ghosting? El ghosting es como todas aquellas acciones que primero me ilusionan, me muestran que tienen interés en mí y de repente, ¡pum!, como dices, desaparezco. Entonces, ¿qué implica esto psicológicamente? Está interesado en mí, a ti, a mí, a cualquier persona que alguien nos está buscando, por el motivo que sea, no necesariamente pareja, pero que tiene este interés en nosotros y de la nada me deja de hablar, aún y cuando yo no tenga interés en esa persona, es como, bueno, pues, ¿qué pasó, no? O sea, ¿por qué? Y la cuestión más importante de esto es que generalmente me va a culpar a mí. No voy a pensar que es el otro el que tiene el problema. Voy a pensar que soy yo la que tal vez no soy tan simpática, no soy tan bonita, no soy suficientemente no sé qué. Hice. Exacto. Que se me hace que no le gustó, que yo, y empiezas a construir novelas donde no existen. Exactamente, esas novelas tan peligrosas, ¿no? De que creo que yo no hice algo, o te digo, y eso implica pues que no soy suficiente. Y eso trae hay un término para eso, cuando tienes un pensamiento que entra y otra vez que le estás dando y dando vueltas en la cabeza a la historia, decir, bueno, lo repasé 500 veces y no lo encuentro. Sí, estos pensamientos rumiantes. Ándale, tenemos estos pensamientos rumiantes que nos están como saboteando a nosotros mismos. Sí. Se ha dado mucho, percibo yo, por las redes sociales. O sea, las redes sociales si esto ya existía, lo han maximizado.
Platíganos, tú que lo has visto de manera clínica, ¿qué es lo que alcanzas a ver? Es como esta falta de responsabilidad afectiva, que es muy fácil que de repente yo te hablo y te ilusiono y te digo, ni siquiera en sentido romántico, ¿no? Es como alguien me está prestando mucha atención y de repente nada. Y en las redes sociales es muy fácil o es muy evidente, creo yo ahora, porque entonces siempre me ponía likes, ¿no? Ahora sí que nos vamos en lo más básico y superficial tal vez. Me ponía likes, me compartía cosas, me ponía esto, siempre había esta comunicación y de repente, pum, ya no supe nada. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pudo haber sucedido? ¿Qué fue lo que pude haber hecho mal? Y las redes sociales, te digo, lo que hacen es que evidencian más fácilmente que eso es lo que está sucediendo. Porque de otra manera, antes, ¿cómo nos dábamos cuenta, no? Digo, yo tengo 34 años, entonces en aquel momento, a lo mejor de más pequeña, en prepa, todavía, no, en secundaria, apenas estaban llegando los mensajes y era como un mensaje de texto cada cuándo, ¿no? Entonces no había problema si me dejaba de hablar. Claro, o sea, porque la gente no traía saldo, digamos, ajá, ¿no? Se le acabaron los minutos, los sí, o conectarte a internet, ¿qué implicaba? No, pues todo un rollo ahí para conectarte a internet. Sí, por supuesto, no lo alcanzamos a percibir. Ajá, no era tan fácil, pues, que sucediera eso, o que se viera, pues, eso. Sí, claro, la comunicación no era tan sencilla como es hoy, tan accesible, tan rápida, tan expedita. Ajá, sí. ¿Por qué lo hace el que lo hace? Lo hace para torturarnos. Ay, sí, no creo, no sé. Creo que de eso va a depender, no puedo tampoco asegurar de nadie porque no sé la historia de esas personas que lo hacen o que yo tal vez lo he hecho, ¿no? Creo que a veces puede ser, hay dos cosas, una, y justo me lo decía ahorita un amigo, me decía, es que yo no lo hago con esa intención, o sea, y me pueden a lo mejor acusar de eso, pero realmente yo estoy acá en mis cosas y se me olvida contestar. La cuestión aquí es que se muestra un interés increíble en la persona y de repente nada. Sí, o sea, te doy, sí, y lo quito. Sí, entonces creo que aquí se puede confundir, o sea, normalmente nos contestamos cada tanto, o sea, no hay como toda esta así interés tan fuerte y pues es simplemente que pues la persona así es, o sea, no contesta siempre, etcétera, ¿no? Pero es muy evidente, esta es la cuestión con este tipo de violencia sutil. Es muy evidente que muestro todo este interés hacia ti y de la nada dejo de demostrártelo. ¿Por qué lo hacen? Yo pensaría que también es una cuestión de poder. Volvemos a la violencia. La violencia es este poder del que yo estoy haciendo abuso y estoy de alguna manera buscando someter, controlar o dominar a la persona. Ok. Y cuando tú eres el que lo recibe, no sé, ¿cómo lo procesas de un modo saludable? ¿Cómo pudiera ser? Entender primero que no soy yo, que no tiene que ver conmigo y dejar de voltearme a ver inmediatamente, no desde el ego, obviamente, de, no, claro que yo no hice nada mal, yo hice todo perfecto, listo, ¿no? Sino desde el amor, o sea, a ver, realmente yo creo que por esto me dejó de hablar, si es por esto, pues gracias, no quiero estar con alguien que me deja de hablar porque yo hice esto, ¿no? Porque no creo que haya sido algo tan grave, etcétera, o sea, siempre estar como constantemente conectado contigo y revisar si lo que tú has hecho o no has hecho tiene implicaciones tan malas como para que te dejen de hablar de esa manera y dejar de culparte. Eso para mí creo que es lo básico. La culpa, cuando te cargas de culpa, es tanto el peso que no te permite moverte. Mira, yo te voy a contar una historia y tú la vas a atender. A ver. Y no es mi caso, ¿eh? Claro. El amigo de una amiga. El amigo de una amiga. Yo conozco una persona que en sus fotos de redes sociales es una persona, y en la vida una persona muy bien parecida, y en la vida real es bien parecida, pero no tan perfectamente bien parecida como en redes sociales. Entonces conoce mucha gente le escribe, le busca, y como que al final no se concreta nada. Entonces es un círculo vicioso porque esta persona me dice, no, es que me hizo el ghosting. Pero yo sí pienso que ahí hubo un fraude mercadológico importante. Ajá. Sí, no sé si me explico. Okay. O sea, como que estamos vendiendo algo y cuando llegamos no somos lo que somos. O sea, estos filtros y tanta cosa. Es que la gente se decepciona de la realidad y desaparece. Ajá. Yo creo que ahí, bueno, en ese caso en particular que tú me pones, tiene que ver pues con autoestima, tiene que ver con cómo se visualiza a sí mismo o sí misma esa persona. Es que tiene que ver con tema de violencia al final, porque es cómo se violenta a sí mismo, porque si me estoy vendiendo de esa manera, pues entonces no me estoy amando,
porque tengo que dar una imagen diferente a lo que realmente soy. Ahora, también tiene una cuestión importante esto, ¿qué tanto les gusta huir de los conflictos? ¿Sí? Prefiero no conflictuarme y entonces simplemente dejo de hablar. A lo mejor no es la intención como tal, la intención como tal de hacer daño, sí, para que se le quite le voy a dejar de contestar o así. Tal vez ni siquiera por ahí. Simplemente es como, ya no me gustó algo, se me hace que no quiero irme por ahí en esa relación y entonces mejor ya me desaparezco. Pero sí hay, así como tal en el de violencia, sí tiene que ser con esa intención de dañar. Claro, yo te voy a contar otra historia y dime si este concepto existe, del ghosting laboral. ¿Existe? Platícanos. Claro que sí, porque ¿qué implicaciones tiene que de repente todos te dejen de hablar? Que es un tipo de violencia también psicológica, ¿no? La ley del hielo es un tipo de violencia gravísima. Claro, yo me acuerdo perfecto en la primaria que eso existía. Sí, y le dejamos de hablar todo el salón a esta persona. Sí, y cómo se sentía la persona. Súper violento eso. Súper violento. Entonces en un espacio de trabajo es igual de violento. Sí, porque entonces yo llego a un espacio en el que se me ghostea, en el que se me deja de hablar. Incluso fíjate, esto es como un castigo, una consecuencia a no haber hecho o sí haber hecho. Voy a ponerte un ejemplo. Un jefe, ¿sí? Yo soy jefa de Juanita. Y entonces a mí me gusta que Juanita se quede tiempo extra, pero Juanita nunca se queda tiempo extra, aunque yo no le pague, pero me gusta que ella se quede. No se queda. Entonces, por eso, ¿sabes qué? La voy a castigar, entonces voy a dejar de darle trabajo, por ejemplo. Es un tipo de violencia laboral. Voy a dejar de darle trabajo. Parecía que le estoy haciendo un favor, pero no, porque Juanita viene a trabajar, ¿sí? Y entonces también esto implica que yo me voy a relacionar diferente con Juanita. Y con todos los demás me llevo súper bien, pero contigo no. ¿Cómo se siente ella? Y entonces, ¿qué hace? Con esto vuelve a lo de dominar, someter o controlar. Ya yo como jefa puedo controlar a Juanita, porque ¿qué va a terminar haciendo Juanita? O va a decir, ahí nos vemos, ya me voy, o va a terminar haciendo lo que yo quiero que haga. Por eso es control y dominación. Ok. Tengo una versión distinta, que eso sí me ha tocado y que lo he visto con muchas generaciones actualmente, que de pronto contratas a alguien, le haces el proceso de entrevista y no llega. O peor aún, viene un día y ya no se presenta, pero no te dice, oye, no me gustó, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero te bloquean de WhatsApp, hacen el ghosting, también pasa de allá hacia acá. Sí, fíjate qué interesante que lo plantees, porque claro, es que aquí no es como cuestiones nada más de jerarquías, o sea, no nada más es que el jefe tiene la posibilidad, yo puedo tener el poder, pues, de decidir esto, y vuelvo a lo mismo, no sé si necesariamente quienes hacen esto sea por evitar conflicto, o sea realmente porque quiero darle en la torre a esta persona, ¿no? O sea, no me va a presentar aunque ya me propuso el trabajo y demás, o voy a ir una vez y para que se les quite ya no voy a volver. Tal vez es como querer evitar el conflicto, son dos cosas diferentes. Sí, claro, o sea, yo creo que a esa persona algo no le gustó, pero no tuvo la madurez, para mí profesional, ya olvidemos de emocional, decir, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando algo diferente. Uh-huh. Muchas gracias. Sí. Que yo lo agradecería, ¿no? O la gente que tiene un negocio lo agradecería, pero hay gente que sencillamente decide no. Nos tocó una vez que alguien en la mitad de la noche, toda la gente puede entrar a la oficina, fue por su computadora, lo vio el volador y se la llevó y desapareció. Entonces yo digo, wow, o sea, ¿qué necesidad hay de irnos de esta manera? Sí, responsabilidad afectiva, o sea, al final es responsabilidad afectiva, que yo soy responsable efectivamente con quién, con mis relaciones, o sea, no importa si es relación laboral, si es relación del tipo que sea, pero yo respondo ante esto, ¿no? Pero si no tengo esta responsabilidad afectiva, incluso con mis pacientes yo te pudiera decir, tengo que tener esta responsabilidad afectiva para con ellos, ¿sí? O sea, si yo me voy de vacaciones, por ejemplo, tendría que responder ante eso, ¿no? Okay. Porque estoy al cuidado, no me encanta la palabra, ¿no? Pero por ponerlo de una manera, de su salud emocional y mental. Pero si yo no, pues ni modo, sorry, cierro los candaditos y aquí ya no pasó nada y yo me hago como que no pasó, estoy ghosteando a la persona y tiene implicaciones también, igual que el anterior, tiene implicaciones emocionales gravísimas. Sí, ok. Muy bien, vamos a ver una última que no recuerdo bien ni siquiera cómo era el término en inglés, pero son migajas de amor. ¿A qué se refiere esto? Sí, son aquellos... Así lo pongo yo de una manera muy burda tal vez, pero yo le digo, imagínate que yo tengo todo un pastel que yo te puedo compartir a ti, ¿sí? Pero en lugar de darte todo el pastel, yo
solamente a veces te doy pedacitos de este pastel, ¿sí? Eso implica que en el momento en el que yo siento que tal vez tú ya te vas a ir de la relación, que tú ya no quieres, que tú ya pusiste un alto, ya pusiste límites, y veo que te estás yendo, que ya estás creciendo, que estás haciendo algo, yo te digo, no, espérate, pero aquí está tu rebanada de pastel, aunque sea una rebanadita de estas así delgaditas, pero aquí está, pero yo tengo todo este pastel que yo pudiera compartir contigo, pero no lo hago. Con este pastel me refiero al amor, ¿no? Al compartir, a todo esto. Por supuesto. Solamente lo hago cuando estoy viendo que tú estás alejándote, cuando me conviene, cuando no tengo dinero, entonces estoy dando estas migajitas de amor. Son pequeñas, pequeñas así, dosis de amor. Y que la cuestión aquí es que quien la recibe, como es tan extraño que sucedan esos espacios de amor, las hace gigantes. Las sobrevalora. Sí. Sí, entonces es como, nunca me trae flores, pero como X día llegó y me trajo flores y aparte no era ni 14 de febrero, ni era mi cumpleaños, ni era nada, es que es súper bonito, es súper detallista. Pero en la vida el hombre, y resulta que le llevó las flores porque el día anterior le había encontrado mensajes, o le resulta que le llevó las flores porque se quedó sin dinero y quería, no sé, siempre hay como una conveniencia así. Puede ser una conveniencia también muy sutil o puede ser algo muy evidente. Y en este caso también la persona que lo hace con toda la alevosía. Pudiera decir que sí. En ese sentido, ¿verdad? Sí, en ese sentido de violencia, sí. Sí, es con toda la intención. O sea, no quiero, es como lo dice, ¿no? Ni quieres que no esté, ni quieres que esté con alguien más, ni quieres que esté contigo. O sea, ni estoy ni no estoy. La friendzone es una forma de migajas de amor. De yo sé que estás interesado en mí, ¿verdad? Y no te hago mucho caso, pero cuando veo que por ahí tienes otro interés, soy más amable, etcétera, etcétera. Así como lo planteas tú, sí. Sí, porque hay una parte de friendzone que es como, a ver, yo puedo ser una persona amable y que tú hayas entendido diferente las cosas, implica que tú las entendiste diferente, es tu responsabilidad al respecto, yo no tengo nada que ver, sí, claro. Pero si yo te lo hago creer. Exactamente, tú lo planteas así, justo como si se da a veces, ¿no? Me porto contigo y con tu familia, porque me pasan muchos casos así, ¿no? Pero es que iba conmigo, o sea, él siempre me dijo, yo no quiero una relación seria. Ah, bueno, y yo dije, sí, va. Pero en lo que estamos así teniendo la relación, pues él va con mi familia, yo voy con la de él. ¿Haz de cuenta es una relación? Nomás no tenemos el título. Y a la hora que yo hago un reclamo, ¿no? Que al final de cuentas es como, oye, no sé, te fuiste y vi que estabas con otras personas, con una chava, con un chavo. No, pues es que yo te dije que yo no tenía, o sea, que yo nada más te podía ofrecer una relación abierta. Entonces tú dijiste que sí, pues no es tu culpa. No es mi culpa, perdón. O sea, creo que esa de friendzone es como, puede irse hacia varios lados, ¿no? Depende de la intención. Exactamente. Puede ser que haya sido verdaderamente un malentendido. Ajá. O puede ser que yo juegue con tu interés y lo manipule para decir, mira, pues aquí la Lalo enamoro un ratito y aquí estoy muy contento y veo que se me anda yendo por ahí poquito y jalo la cuerda, ¿no? Sí, y justo para eso sirve estas migajas de amor, ¿no? Que en inglés es breadcrumbing. Entonces, sí, justo es como, no, ya se me está yendo, claro, toma, aquí está, espérate, no te vayas, y esto confunde muchísimo. O sea, ojo con esto de pensar que las personas que caen ante cualquiera de estos tipos de violencia están bien tontas, otros términos que no puedo decir ahorita, ¿no? Más fuertes, pero que luego es como, no, a ver, no tiene que ver con que sean tontos, poco inteligentes, no tiene que ver con eso. De hecho, pueden ser personas sumamente inteligentes que aún así van a caer ante ello porque eso es la violencia. O sea, la violencia no va a respetar eso. Entonces, puede no darse cuenta y, como te digo, magnificar aquellos pedacitos que me está dando, hacerlos más grandes, y eso me hace confundirme. Cuando ya estoy a punto de irme, de repente está teniendo todas estas atenciones conmigo que nunca había tenido o que siempre le había pedido yo que tuviera y nunca tuvo. Y ahora sí, entonces tal vez ya cambió. Entonces déjame regreso, vuelvo a estar con una persona. Y tarde o temprano el ciclo de violencia te va a llevar a vivir lo mismo. Claro. Mira, este tema me genera como una conexión inmediata con el amor propio. Una persona que tiene una buena cantidad de amor propio también es susceptible de caer en esto de las migajas de amor, sí. ¿O no necesariamente? Sí y no. Es que si lo ponemos como que si tienes amor propio no te va a pasar esto, es responsabilizar a la víctima de haber caído ante eso, y entonces eso genera mucha culpa. Y la realidad es que es como todo un, ¿cómo se dice? Un conjunto, pues, de cosas
entre ellas el amor propio, que yo sí considero que es sumamente importante, o sea, tiene un porcentaje alto, digamos, en lograr tal vez evitar caer en ese tipo de cosas, pero va con muchas cosas, o sea, ¿qué te dicen tus amigas? No, ay, no exageres, lo que fue una vez nada más, tu familia, la comunidad, ¿qué te dice respecto a eso? ¿Qué tanto normaliza o no normaliza ciertas conductas? Entonces, van influyendo muchas cosas que ya no nada más es que yo tenga una autoestima muy alta, porque aparte puedo tener una autoestima muy alta y como te decía, cada vez que voy pasando por esta confusión, todo esto, voy perdiendo y haciéndome chiquita, por decirlo de alguna manera. Me parece increíble la claridad que da ponerle nombre, ver cuáles son las causas, cómo se maneja, y ver que todas estas forman parte de una clasificación de violencia sutil, porque en el momento que tú sabes que alguien te está haciendo gaslighting, dices, bueno, pues, no sé, me hizo el gaslighting. Pero cuando ya sabes que eso forma parte de la violencia, el problema, porque si es un problema, se ve mucho más grande. Sí, y ojo, porque cuando decimos sutil, a veces la gente lo puede confundir. No digo porque tú lo estés haciendo, no, pero la gente puede confundirlo como es muy leve y no tiene nada que ver con eso. El que sea sutil se refiere a que está muy maquillado, le llamo yo. Sí, o sea, está muy pintadito, es muy difícil, es muy difuso, por eso incluso es luz de gas, porque no se nota, no la ves a simple vista. Entonces, desde aquí podemos entender que no es algo muy, es muy sutil, pero no es algo muy poco grave. De hecho, la gravedad, como te decía ahorita también, es bastante fuerte, o sea, las consecuencias que tiene. Claro, sutil no es igual a no importante o a correcto. Sí, o a mínimo. O a sí. mínimo. Ajá, es que es muy poquito. No, es que yo nada más vivo eso. Es que no es nada más, o sea, dentro de la violencia, aunque esté un violentómetro que te plantea esto a esto, de todas formas la violencia sigue siendo violencia y tiene las mismas consecuencias. El que a mí me hagan gaslighting en el trabajo, a que a mí me hagan cualquier otro tipo de violencia, ¿no? Que se estén burlando de mí directamente. Mira, yo creo que aquí el mensaje que tú estás compartiendo nos le llega a dos personas, al que ha sido víctima y quizás también al victimario. Vamos a hablar del victimario. Si yo me doy cuenta que yo le hago gaslighting o que yo estoy ghosteando, no sé, yo soy muy buena, un ejemplo, para hacerle ghosting a mis amigas porque ya me cayó mal, tarará, ya no le contesto, etcétera, etcétera, sin decirle previamente, oye, eso es que no me pareció, etcétera, sin responsabilidad afectiva. A todas esas personas que son el victimario, ¿qué les dirías? Yo les diría, primero hay que ser lo suficientemente humildes para aceptar que no somos perfectos ni perfectas. Por lo tanto, muy probablemente, incluso yo te lo digo, probablemente yo lo he hecho, ¿sí? Y entonces desde esa humildad tengo que reconocer que me puedo equivocar. Y en esa equivocación he hecho daño a otras personas, ¿ok? Y entonces tengo que asumirme responsable. ¿Y cómo me asumo responsable? Trabajando en ello. ¿Sí? Ok, ya me doy cuenta que soy bien mala manejando, no agarro un carro y me voy a manejar de todas formas a velocidades bien altas, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que asumirme responsable de mí primero y después de los demás. Al final de cuentas es un acto de amor, porque aparte voy a estar sanando algo que a mí me está haciendo conducirme de esa manera. Entonces, digo, al final es verme a mí de manera amorosa, humildemente, y reconocer que estoy haciendo daño o que estoy poniendo en peligro también a otras personas con mis acciones. Ok. Trabajarlo en terapia. ¿Y al que ha recibido esta violencia, ha sido víctima de esta violencia? Yo creo que va por la misma. Sí, es un trabajo de mucho amor propio, reconocer que lo he vivido, porque a veces también, justo esta semana me tocaba alguien que decía, es que creo que me costó muchos meses entender que esto es lo que yo estaba viviendo. Y eso está muy fuerte, porque cuando uno le pone nombre a eso, es como, ay caray, yo creí que esto le pasaba a la vecina, a las mujeres que van al centro donde yo trabajaba, por ejemplo, le pasaba a mi amiga, le pasaba a todo el mundo menos a mí. Y cuando nos pasa y cuando le ponemos ese nombre y nos damos cuenta y lo aceptamos, sí es un balde de agua fría, la verdad. Sí, y te lo digo porque también como mi experiencia, ¿no? A mí no me debe pasar ya, porque yo ya tengo aquí toda la teoría, yo ya me sé todo. Y resulta que a la hora, caray, estuve envuelta en este tipo de relación. Entonces eso es muy fuerte, tiene implicaciones también fuertes, pero es otra vez volver a mí de manera muy amorosa, sin juicio, sin culpas, y tendría que trabajar todo eso, yo diría que en un espacio de terapia. Me encanta esta plática contigo, Adriana. Me parece como que la gente que la escuche, la vea, se va a llevar cosas muy valiosas. Creo yo que
lo que tú haces de quitar la culpa tanto al victimario como a la víctima, decir, no es tu culpa que alguien te haya engañado con sus trucos de maquillaje para hacerte creer que lo que tú pensabas no era correcto, no es tu culpa. A veces esa falta de responsabilidad afectiva quizás fue un tema de una mala educación, que nunca la viví, que no me la enseñaron, pero que al fin del día todos pueden trabajarlo y mejorarlo para tener relaciones que nos permitan vivir de una manera más sana emocionalmente. Claro, armoniosamente, ¿no? Y reconocer eso, que el victimario al final de cuentas tiene esa responsabilidad para consigo mismo y luego para con los demás. Y que volveríamos a lo mismo si siempre estamos como constantemente culpando a que, es que mi mamá, es que mi papá, es que no sé quién. Cuando somos adultos ya somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Aquí no es como que, mi papá y mi mamá me enseñaron que así era lo normal y pues yo lo hice y ni modo y dañé gente y pues ni modo. No, ya me doy cuenta que estoy dañando gente, entonces voy a hacer algo. Y sobre todo porque muchas veces el victimario o victimaria, pues en este caso, ¿no? Es muy consciente, como decías tú ahorita. O sea, muchas veces sí es consciente de que está ejerciendo eso para poder tener este control. Entonces, mi recomendación, sumada a esto que yo te decía, tendría que ver también con trabajar cómo me siento yo respecto al poder. Que esos también son de heridas que traemos desde más pequeños. O sea, el poder que me da o que me hace pensar, o cómo no tuve poder, o de qué manera lo tuve y cómo logré con eso ciertas cosas, ¿no? El tema es el poder en la violencia. Adriana, muchísimas gracias, ya estamos en sobretiempo, pero dile a la gente que nos está escuchando dónde te puede encontrar. Me pueden encontrar en redes en sic.adri.navarrete, ese es en Instagram, y como Adriana Navarrete Psicoterapia en Facebook. Ahí me pueden encontrar, me pueden mandar mensajito con mucho gusto o mi número de teléfono, por supuesto, el 614-173-8989. Me pueden mandar un mensajito también. Si tienen más dudas de esto, con toda confianza me pueden ahí escribir y yo con mucho gusto les contesto. Adriana, muchas gracias y nos vemos pronto aquí en su podcast de Salud y Belleza. Hasta luego. Gracias.